Bien, ejemplo 1. ¿Cuál es el potencial eléctrico creado por una carga puntual de -2 microcoulombs en un punto situado a 5 metros de ella, en el vacío? Me dice, ¿no? Entonces, es una carga negativa. Vamos a resolver, hagamos un esquema primero. No me dice, no está en un sistema coordenado, así que vamos a hacer un esquema simple de esta situación. Tenemos una carga puntual, una carga negativa, cuyo valor de Q es igual a -2 milicoulombs, perdón, en un punto situado a 5 metros de ella. Vamos a decir que vamos acá, en un punto P, ¿correcto? Hay una distancia ahí, que le vamos a llamar R. ¿Listo? Una distancia R de la carga. Entonces, este es un cálculo inicialmente sencillo. Decíamos que a diferencia del campo eléctrico, que era vectorial, que tenía módulo y dirección, el potencial eléctrico, ¿ya?, es una manifestación de la cantidad de energía por unidad de carga que mostraba dicho sea de paso, la carga a una distancia R, y que este es igual acá por Q, el valor de la carga, sobre la distancia donde se quiere evaluar el campo eléctrico, en este caso el punto P. Así que simplemente vamos a reemplazar 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado, perdón, sobre coulombs, sí, coulombs al cuadrado, está bien, por el valor de la carga, menos 2 mili por 10 a la menos 3 coulombs sobre la distancia donde se proyecta este potencial. La En distancia este no es al caso, cuadrado. no, a ver, explico entonces aquí. Para el campo eléctrico, recordando, la fórmula escalar del campo eléctrico es K por Q sobre R al cuadrado, ¿sí? Y en realidad es una forma, el campo eléctrico es un vector. Y si expresamos su fórmula vectorial, tendríamos que agregarle un vector unitario R. Y recuerdan, en la práctica a muchos les tocó, el valor de R, por supuesto, es el módulo R sobre su, perdón, el vector R mismo sobre su módulo, ¿no? Y hay que hacer toda una notación en el sistema cartesiano. El campo eléctrico es una forma vectorial, es un vector. A diferencia, y para facilitar nuestro cálculo, el potencial eléctrico no lo es. Y el potencial eléctrico no se divide sobre la distancia al cuadrado, sino simplemente sobre la distancia, ¿correcto? Si vemos en términos de unidades aquí, ¿sí?, vamos a tener metros, se simplifican, coulombs, y nos va a dar newton por metro sobre coulomb. Es decir, unidad de energía, lo que me va a dar acá, reemplazo aquí, vamos a escribirlo, newton por metro sobre coulomb. Decíamos que el potencial en un punto es la cantidad de energía por unidad de carga. La energía se mide en joules por la cantidad de carga, ¿sí? Entonces, yo les comentaba en la práctica pasada que el potencial, al ser una magnitud escalar y no estar elevado al cuadrado, es otra forma de representar estas propiedades eléctricas debido a las cargas, ¿correcto? Entonces,
el campo eléctrico, la fuerza eléctrica se divide en sobre R cuadrado, pero el potencial simplemente sobre R. ¿Estamos? Muy bien, entonces, otro detalle, si la carga es negativa, produce un potencial negativo en el punto P. ¿Cómo se grafica ese potencial? Nada, es solo un valor, no es una flecha. Aquí no estoy dibujando ninguna flecha, por cierto, porque, como repito, el potencial no es un vector. Entonces, ¿qué valor hay en P? ¿Y cómo sé si es positivo o negativo? Bueno, toda carga negativa produce un potencial negativo a todo su alrededor, dependiendo de R. Y toda carga positiva produce un potencial positivo a todo su alrededor. Así que el potencial aquí obviamente es negativo, 9 por menos 2, por supuesto. ¿Sí? Entonces multiplicamos 9 por menos 2 entre 5. Y la potencia sería 10 a la novena por 10 a la menos 3. Eso es por 10 a la sexta, ¿no? Entonces 9 por 2, 18 entre 5, ¿cuánto sería? Menos 3.6. Menos 3.6 por 10 a la sexta Newton por metro sobre Coulomb, o menos 3,6, 10 a la sexta es micro, perdón, mega, ¿no? Estamos acá, ¿sí? 10 a la sexta es kilomega, ¿no? Vamos Sí, a dejar kilómetros. mega, perdón, ¿no? Es decir, menos 3,6, menos 3,6, vamos a apuntarle la coma que no se nota, mega, y Joule sobre Coulomb tiene una unidad que se conoce como voltio, ¿sí? Entonces, aclarando la definición, toda carga manifiesta a su alrededor, dependiendo de la distancia de la misma carga, una cantidad de energía por unidad de carga, o sea, Joule sobre Coulomb, que se conoce como voltio, y su valor se expresa como K por Q sobre R, ¿no? Si es negativa la carga, el potencial es negativo. Si es positiva la carga, el potencial es positivo. Y esta es nuestra respuesta. ¿Sí? A ver si queda clara la teoría. Muy bien. Ejemplo 2. Dos cargas puntuales, Q1 igual a 12 por 10 a la menos 9 coulombs, y Q2 de menos 12 por 10 a la menos 9 coulombs, están separados 10 centímetros, ¿correcto? Como se muestra en la figura, ¿no? Carga positiva, carga negativa, ambos están separados entre sí 10, 6 más 4. Calcule la diferencia de potencial entre los puntos A, B, BC y AC. ¿Listo? Eh, bueno, para que enunciar, ¿qué cosa es una diferencia de potencial? A ver. Diferencia de potencial. Bueno, su nombre mismo lo indica. Si tengo un potencial producido por una carga, una diferencia de potencial es una resta, la resta de dos potenciales entre dos puntos. Es decir, por ejemplo, diferencia de potencial, digamos, B, A, B. La diferencia potencial entre A y B equivaldría a la resta del potencial que hay en el punto B menos el potencial que hay en el punto A. Así de simple. Diferencia de potenciales. Repito, la diferencia potencial entre A y B sería igual a al potencial que hay en B menos el potencial que hay en A. Este ejercicio nos va a ayudar a determinar el potencial debido a dos cargas. Entonces, vamos a determinar lo que hace cada una de las cargas Q1 y Q2 en cada uno de nuestros puntos. Importa el orden, más que nada es una notación, ¿sí? Es una notación. Es decir, la notación
oficialmente aceptada es así. BAB es igual a BB menos BA. ¿Sí? El potencial entre A y B. Se resta final menos inicial. Es más que nada una expresión, una forma de trabajar. La mayoría de autores lo trabaja así. Y potencial entre A y B, potencial en B menos potencial en A. ¿Sí? Siguiendo esa lógica. Ya, es más una notación. Por supuesto, si yo resto al revés, BA menos BB, ese sería el potencial BA, ¿no es cierto? Que sería el mismo en módulo, ¿no? En cantidad, pero en signo sería al revés, por supuesto. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar los potenciales debido a las cargas en cada uno de los puntos. Entonces, vamos a hallar, como ya hemos hecho en el primer ejemplo, hallamos el potencial en A. BA, vamos a escribirlo. O sea, es potencial eléctrico en el punto A y el punto. Claro está, el punto A se muestra aquí abajito. ¿Y qué quiere decirnos? Bueno, en A, la carga Q1 ejerce un potencial. Y también la carga Q2 ejerce un potencial. Entonces, de forma escrita, el potencial en A, el potencial en A va a ser la suma, ¿ya?, del potencial en ese punto debido a la carga Q1, vamos a anotar así, más el potencial en ese mismo punto, por supuesto, debido a la carga Q2, porque hay dos cargas. Entonces, el potencial en A debido a la carga Q1 sería K por Q1 sobre, vamos a decirle R1A. ¿Qué cosa es R1A? La distancia que hay desde la carga 1 hacia el punto A. Vamos a ponerlo aquí en rojito. Vamos a ponerlo aquí. Q1 en el punto A. Q1 en el punto A tiene una distancia de Q1 a A. Vamos a decirle R1A. Ese es el R1A que yo necesito. Entonces, como ya lo hemos hecho en el ejemplo anterior, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs cuadrado por la carga Q1 es positiva, acá los signos importan, eso es 12 por 10 a la menos 9 coulombs sobre la distancia, por supuesto, de la carga al punto en cuestión. Y esa distancia de Q1 a A es 6 centímetros. Vamos a convertirlo. 6, vamos acá. Eso es 6 por 10 a la menos 2, ¿no? Centímetros. ¿Listo? Como en el ejemplo anterior, calculamos el potencial de Q1 en A una distancia. Simplificamos y nos va a quedar Newton por metro sobre Coulomb, ¿no? O sea, Joule sobre Coulomb, es decir, voltios. Y como la carga es positiva, el potencial es positivo. Entonces, además, vemos que estos prefijos se van a eliminar. Quedaría 9 por 12 entre 6 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto nos da esto? Calculadora. 18 por 10 a la menos 18 por 10 a la menos 2. a la menos 2. Sí, creo. A ver, 9 por 2, 18 Sería la entre 2. 6, 3. Ya, a ver, corregimos esto, ¿no? Claro, mira, 9 por 2, sí, 18 me dice. Sí, sí, sí. 18 por 10 a la 2, ¿no? Al cuadrado sería, ¿no? Ajá.
porque se sube, ¿no? Me Claro, equivoco. claro, muy bien. Voltios. Puntualizamos, es positiva porque la carga que lo produce es positiva. Ahora vamos a hallar el potencial en el mismo punto debido a la carga Q2. Potencial en A debido a la carga Q2. Entonces, es la misma idea. K por Q2 sobre R, vamos a decirle 2A. ¿Listo? R2A es la distancia que hay de la carga Q2 hacia el punto A. R2A. Entonces vamos a reemplazar 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado por Q2. El valor de Q2 es negativo, pero de la misma intensidad que Q1. Menos 12 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿no? Sobre la distancia, ¿ya? De Q2 hacia el punto A, que son 4 centímetros. O sea, 4 por 10 a la menos 2 metros. Lo único que cambia por el signo de la carga es el potencial, que es ahora negativo, ¿no? Simplificamos ahí. 9 por 12 entre 4 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto sale? Menos 27 por 10 a la 2. Menos 27, muy bien. Por 10 a la 2. A la 2. ¿Sí? Como ven, estamos haciendo, es lo mismo que el ejemplo 1, solo que estamos hablando primero en el punto A para obtener el potencial. Entonces decimos, el potencial total en A, este es nuestro dato para hallar luego la diferencia, es la suma, pero como son de signos opuestos, vamos a anotarlo. A ver, 18 por 10 al cuadrado, voltios menos 27 por 10 al cuadrado, voltios. Eso me está dando, ¿cuánto sería? 9, ¿no? 9 por 10 al cuadrado, voltios. ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos 18 menos 27 menos 9 por 10 a la menos 2. ¿Sí? ¿Estamos? ¿O hay dudas aquí? Pregunte, por favor. Potencial, ¿sí? En el punto B, ¿sí? Es decir, en el punto B. Igual que en el caso anterior, tanto Q1 como Q2 ejercen un potencial en C. Ojo que Q1 está a 10 centímetros de C y Q2 también está a 10 centímetros de C, y ya que tienen la misma, el mismo valor, solo que con signos cambiados, lo que va a pasar es que el potencial ahí debe ser, perdón, en el punto C, ¿no? En el punto B sí hay una diferencia, ¿correcto? Vamos a anotarla. En C es donde creo que va a ser 0, por la simetría. Entonces decimos que el potencial en el punto B va a ser igual al potencial en dicho punto debido a la carga Q1 más el potencial en el punto B debido a la carga Q2, ¿no? Donde potencial en B debido a la carga Q1 debe ser igual a K por Q1 sobre la distancia de la carga Q1 a B. Se le vamos a llamar R1B. No, B. Reemplazamos 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por la carga Q1, que es 12 por 10 a la menos 9 coulombs, sobre la distancia R1B, o sea, de la carga 1 hacia el punto B, vemos, 4. claro, 4, muy bien, R1B
que es 4 centímetros, o sea, sobre 4 por 10 a la menos 2 metros. Como es positivo, el potencial es positivo. ¿Cuánto sale ahí? 27 por 10 a la 2. 20, positivo, ¿no? Sí, 27 sí, por por 10 a 10 la 2. por 10 al cuadrado voltios. Similarmente, para el otro, vamos haciendo todo este proceso. Entonces decimos que el potencial en el punto B debido a la carga Q2 debe ser, reemplazamos de frente, ¿no? 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por menos 12, ¿no? 12 por 10 a la menos 9, porque es una carga negativa, coulombs, sobre la distancia R2B. 2B, o sea, R2B es, estamos 14. hablando, claro, o sea, desde la carga 2 hasta el punto B, R2B es 6 más 4 más 4, 14. Entonces tenemos aquí 14 por 10 a la menos 2 metros. ¿Correcto? Negativo nos va a dar un potencial negativo que es igual a, ¿cuánto nos sale ahí? 7.71 o menos 7, 5 sobre 7 en compuesto, pero sale en decimales. Ya, ¿cuánto? 7.71 por 10 al cuadrado. Sí, 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 por 10 al cuadrado. Ya, entonces 7,71. Vamos a dejarlo por 10 al cuadrado ya que se puede sumar. Por 10 al cuadrado voltios. Entonces, el potencial en B es la suma de 27 por 10 al cuadrado menos 7,71 por 10 al cuadrado. Todo esto es voltios, ¿no? ¿Cuánto sale ahí? 20, 19 y pico, ¿no? ¿Cuánto sería? Positivo 19.29. 19.29 29. por 10 al cuadrado voltios. Este es nuestro segundo dato. Digamos, vamos a hallar el tercer potencial para de frente hallar finalmente las diferencias de potencial. ¿Correcto? Entonces, esto lo vamos a subrayar. Todavía estamos, bueno, esto para hallar la diferencia de potencial entre AB y BA. Bueno, ya lo habíamos puesto como subtítulo, así que vamos a poder hallar la respuesta, ¿no? Luego, vamos a poner acá, luego, ¿no? La diferencia de potencial entre A y B, que es la resta del potencial B menos el potencial en A, va a ser igual potencial de B más 19,29 por 10 al cuadrado voltios, menos el potencial en A. El potencial en A menos 9 por 10 al cuadrado. Ese menos 9 por 10 al cuadrado voltios. Entonces el potencial entre A y B, miren, el primero es un signo de la diferencia de potencial y el otro es el signo del mismo potencial en el punto A, termina sumándose, ¿no? ¿Cuánto sale aquí? 28.29. 28.29 por 10 al cuadrado voltios. Esta es mi primera respuesta. Ahora vamos a bajar este dato para que se vea bien. Ustedes lo ven en una mancha negra, acá. Entonces, sí, esta es nuestra primera respuesta, ¿no?
Entonces ahora vamos a hallar la diferencia, como decía el ejemplo. Y se calcula la diferencia potencial entre los puntos AB, BC y AC. Bueno, nos falta el potencial en el punto C, ¿ya? Y creo que podemos responder una vez hallado el potencial en el punto C, la diferencia de potencial BC y AC. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a poner acá potencial en C. Es decir, hallar el potencial BC. Este BC va a ser la suma del potencial en el C debido a la carga Q1 más el potencial en C debido a la carga Q2. Creo que ahora lo podemos hacer todo de un solo paso, ¿no? Potencial en C debido a la carga Q1, o sea, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado por, vamos a ponerlo así, la carga Q1 es positiva, es 12 por 10 a la menos 9 coulombs sobre la distancia de 1 a C. Vamos a nuestra gráfica, ¿no? La distancia de 1 a C. Nuestra de la carga Q1 a C es 10 centímetros. Y luego de la carga Q2 a C también es 10 centímetros. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar acá. De 1 a C, 10 centímetros. 10 por 10 a la menos 2 metros. Positivo. Y aquí mismo vamos a poner el otro para ya no ser paso por paso. 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado por, ahora sí es menos 12, ¿no? Por 10 a la menos 9 coulombs sobre, en la distancia también dijimos que es 10, ¿no? 10 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Eso es lo que tenemos. Me parece que hay alguna duda. Revisamos el chat. La primera, 9 por 10 a la 9 por 12 por 10 a la menos 9 entre 10 por 10 a la menos 2 metros. ¿Cuánto nos da? 10,8 por 10 a la 2 metros. 10,8 por 10 al cuadrado, claro, voltios, ¿no? Ya sabemos que nos da voltios. En el segundo, debido al signo, va a terminar siendo una resta. Y observen, las mismas cantidades nos va a dar también, pero con signo cambiado, porque son lo mismo, ¿no? Menos 10,8 por 10 al cuadrado voltios. Y ya les había comentado, ¿no? El potencial en C es 0, ¿no? Es 0. ¿Por qué? Eso se puede ver. ¿Por la misma distancia? Claro, tienen dos cosas, ¿no? Tienen la misma distancia al punto, 10 y 10, y además tienen el mismo valor de intensidad de carga, ¿no? Solo que con signo cambiado, ¿no? Más 12, menos 12. Así que el potencial termina siendo 0. Finalmente vamos a hallar las diferencias, ¿no? La diferencia de potencial BC y AC. Vamos a correr. Diferencia de potencial. Finalmente, vamos a poner la diferencia de potencial BC, de acuerdo a la notación, es el potencial en C menos el potencial en B. El potencial en C es 0 menos el potencial en B. Vayamos por aquí. ¿Dónde está? Acá, 19,29 por 10 al cuadrado, ¿no? Este dato. Entonces tenemos 19,29 por 10 al cuadrado voltios, lo que me va a dar una diferencia de potencial entre B y C negativa, ¿no?
menos 19,29 por 10 al cuadrado. ¿Sí? Esta es mi segunda respuesta final, ¿no? ¿Sí? Y nos falta el potencial. A ver, aquí. BC y AC me dice, ¿no? Potencial, la diferencia potencial AC. Entonces, la diferencia potencial AC es BC menos BA. BC es 0 voltios. Y BA lo habíamos hallado. ¿Dónde está el potencial BA? Acá, menos 9 por 10 al cuadrado. Entonces, vamos a poner paréntesis, menos 9 por 10 al cuadrado voltios. Entonces es positivo 9 por 10 al cuadrado voltios como diferencia de potencial. VAC, la diferencia de potencial entre A y C es 9 por 10 al cuadrado voltios. Y ahí tenemos nuestras tres respuestas. Vamos a visualizar todo el panorama. De nuestro problema, ¿no? Entonces la pregunta nos decía, dadas estas cargas Q1 y Q2, calcular la diferencia potencial entre los puntos AB, ¿no? BC y AC. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hallado el potencial total en cada punto. Primero debido a la carga Q1 y luego a la carga Q2. Luego se suman el potencial en ese punto. Hemos obtenido el potencial en A, luego en el potencial en B y luego el potencial en C. Para hallar la diferencia de potencial es simplemente una resta, ¿no? La diferencia de potencial entre A y B es la resta del potencial de B menos el potencial en A. La diferencia potencial BC es la resta del potencial C menos el potencial B. Y la diferencia potencial AC es la resta de BC menos BA. ¿Correcto? Si la cantidad de la diferencia potencial nos sale positiva, nos indica que el mayor potencial era B, ¿no? O sea, si BAB, ¿no? Más 28,29 me sale positiva, quiere decir que el potencial en B es mayor que el potencial en A, obviamente. Pero si la cantidad nos sale negativa, por ejemplo aquí, la diferencia potencial BC, esto me indica que el potencial en B, no el de C, el primero, ¿no? El de B es mayor, ¿sí? Pero en signo contrario. ¿Correcto? Listo, jóvenes. Este es el segundo ejemplo. Listo. Planteando la idea. Las cargas Q1 de 2 por 10 a la menos 9 colones y Q2 de 2 por 10 a la menos 9 colones son iguales. Y Q3 menos 2 por 10 a la menos 9, esta es negativa. Ocupan posiciones 0,0, menos 2,0 y 2,0, como se muestra en la figura. ¿Sí? Calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico en cualquier punto sobre el eje X. La primera pregunta me indica que debo hallar una función, ¿no? Debo hallar una función, ¿sí? Dice, en cualquier punto sobre el eje X. Para esto, vamos a poner acá. Para esto, solución A. Estoy suponiendo que el punto a evaluar es este de acá, lo voy a poner como punto P, ¿sí? Cuya distancia desde el origen de coordenadas es X, ahí está marcado. De tal forma que de Q3 a P sería X menos 2, porque Q3 es 2, ¿recuerdan?
¿sí? De Q2 a P sería X más 2, porque aquí hay 2 de distancia, ¿no? Vamos a poner acá 2 y aquí 2. Todo en términos de X, así que voy a encontrar una función donde P está a una distancia X y si P tiene un valor específico se van tabulando. Tengo que encontrar una función, calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico en cualquier punto sobre el eje X. Entonces, muy bien, vamos a diseñarlo. ¿Sí? ¿No se puede reemplazar de una vez X, el valor de X, o es por lo que dice el problema? Sí, lo que pasa es que en la parte A me dice en cualquier punto sobre el eje X. En la parte B y C sí me establecen, hállalo en el punto 1, el punto 2. ¿Me entiendes? Entonces, yo puedo empezar por la parte B y la parte C, ¿sí? Pero también es probable que si yo tengo la función completa, para hacer la parte B y C, basta con reemplazarlo en esta fórmula que acabo de hallar, que es la función. No sé si se entiende. Entonces, conviene hallar primero la función para la parte B y C, solo se reemplazan. Y creo que nuestro mayor trabajo va a ser la parte A, ¿no? Para poder resolver las demás partes sucesivamente. Listo, empecemos por lo que es más fácil, el potencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque como no es vectorial, es fácil de determinar, solo se suma por los signos. Entonces, por ejemplo, empezamos por el potencial. Digo, el potencial en el punto P es igual a cada una de las cargas, como hemos hecho en el ejemplo anterior, ¿no? Por ejemplo, empecemos en orden. El potencial en el punto P debido a la carga Q1 más el potencial en el punto P debido a la carga Q2 más el potencial en el mismo punto P debido a la carga Q3. Entonces vamos a anotar el potencial en el punto P debido a la carga Q1. Vamos a dejar expresado acá, porque creo que podemos factorizarlo. K, ¿no? Por Q1, vamos a ponerle Q1, sobre la distancia de Q1 a P. O sea, en Q1 a P, X. X, ¿correcto? Y no es al cuadrado porque es potencial, ¿no? Con el campo cambiaría al cuadrado, por supuesto, y además hay que agregarle una dirección. Entonces, segundo, más K por Q2, ¿no? Sobre la distancia de Q2 a P. Ya lo hemos anotado aquí, ¿no? Sería X más 2. Recuerden que solo es una distancia, así que tiene que ser positiva. X más 2. Ahorita vamos a corregir un detalle. Más K por Q3 sobre la distancia de Q3 a P, que sería X menos 2, por supuesto. X menos 2. Esa sería la idea primigenia del potencial en el punto P. Nos falta un detalle, porque el problema es que el punto P es un punto que puede ser cualquiera sobre el eje X, o sea, ese X puede ser positivo como está aquí ilustrado, o puede ser cercano a 0, o puede ser negativo. X puede tomar cualquier valor. Vamos a anotar aquí. X toma cualquier valor sobre el eje X. ¿Listo? Cualquier valor. Entonces nuestra fórmula tiene que ser tal que cumpla para cualquier valor. Por ejemplo, si X es positivo, no hay problema. Por ejemplo, si P fuese 1, por ejemplo, no hay problema, esto se cumple. Pero ¿qué pasa si X fuese un valor negativo? Menos 2. Menos 2 más 2 va a dar 0 y esto va a dar un error, ¿no? Habría que ver. Claro, menos 2, sí, significaría que estaría acá. O si fuese menos 2, menos 4, puede ser. El problema es que la distancia siempre es un valor positivo, siempre es un valor positivo. Entonces, debemos regresar a colocarle siempre en valor absoluto. Repito, no sé si se entendió lo que dije. La distancia tiene que ser un valor positivo siempre, ¿no? Solo es una distancia, nada más. Una distancia siempre es positiva. Entonces,
sea cual fuera. Digamos que X tome un valor menos 5. Menos 5 menos 2 es menos 7, pero como es valor absoluto, la distancia es 7. No tengo por qué poner menos 7. Sería un grave error. Es una distancia y siempre positivo. Entonces, al ponerle valores absolutos, creo que ya podemos, ya casi nuestra fórmula está adaptada para obtener, ser una función y se ajuste. A ver, factor común es K, ¿ya? Y por lo que veo aquí, Q1, Q2 y Q3 tienen el mismo valor, solo que Q3 es negativo, ¿ya? Entonces podemos decir, vamos a borrar un poquito aquí antes, es una consideración también, ¿no? Eh, este, eh, em, digamos que el módulo de Q1 es igual al módulo de Q2 igual al valor absoluto, ¿no? De Q3. Así que le vamos a poner a todos un valor Q, nada más, donde Q sea 2 por 10 a la menos 9 coulombs. Solo que cuando anotemos Q3 hay un signo negativo, ¿no? Entonces, ahora sí, diremos el potencial en el punto P debe ser factor común. Voy a sacar Q. K por Q, factor común, y aquí voy a colocar, ¿no? Se supone que es Q por 1 es 1 sobre X, muy grande acá, 1 sobre X, valor absoluto, más Q2 también era positivo, se salió 1 sobre el valor absoluto de X más 2, y Q3 era negativo, solo como Q estoy asumiéndolo como positivo, entonces tendría que ponerle menos, ¿no? 1 sobre X menos 2, ¿no? X menos 2. Digamos ustedes, ¿cumple con la expresión? ¿Va a funcionar? ¿Sí? Habría que reemplazar los datos, ¿no? Ven cuando X es un valor positivo, cuando X es un valor negativo. Ya saben que el potencial solo cambia de signo si la carga es negativa, que sería en este caso. Por eso es que le he puesto un signo menos. Entonces, nuestra fórmula, salvo que alguien me diga que me he equivocado, sería la correcta para el potencial o la función potencial en términos para cualquier punto sobre el eje X. ¿Listo? Luego, para el campo eléctrico. Para el campo eléctrico. Y necesitamos una expresión. Expresión para el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico en el punto P es una forma vectorial. Debe ser igual a, por supuesto, el campo eléctrico de la carga 1, ¿no? Vamos a ponerle E1, más el campo eléctrico de la carga U2, vamos a llamarle E2, más el campo eléctrico de la carga U3, E3 vamos a llamarlo. Repito, aquí la dificultad es nuestra dirección. Por fórmula, esto sería K, ¿verdad? K por Q1, ¿no? Sobre la distancia al cuadrado. Bueno, la distancia es la misma que en el caso del potencial, así que esto es X, valor absoluto, al cuadrado. ¿Ya? Ahora, sí, vamos a anotar, luego vemos el tema de signos. Para el campo de la carga Q2, K por Q2 sobre la distancia de Q2 al punto P sería X más 2 al cuadrado y más Q3, ahorita vemos el tema de direcciones,
aquí K por Q3 sobre la distancia de Q3 al cuadrado, que es X menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Igual en forma vectorial todo módulo es positivo. Y me falta, asumiendo que Q1, Q2 y Q3 todas son un valor de Q. Sería K por Q y por 1 sobre X, valor absoluto al cuadrado, más 1 sobre X más 2 al cuadrado, y aquí menos, ¿no? Porque el valor de la carga Q, 3 es negativo, 1 sobre X menos 2 al cuadrado. ¿Qué nos falta para terminar de denotar de forma vectorial el campo? Me falta aquí la dirección, ¿sí? Observen, como todas están, como se va a evaluar sobre el punto P, por ejemplo, Q3, que es negativo sobre P, va a apuntar, ¿no? Poniendo aquí, va a apuntar, vamos a utilizar una línea mejor, así. Q1, como es positivo, apunta hacia la derecha. Q2, positivo hacia la derecha. Si tenemos esto, es E1, E2, más pequeña, más grande, y E3. ¿Por qué hacia la izquierda Q3? Porque es una carga negativa y el campo se dirige hacia la carga. Entonces, igual, esto es positivo, positivo, negativo. Sí, positivo, positivo, negativo. La dirección en cualquiera de estos casos, como es sobre el eje X, la dirección solo va a ser Y, ¿no? ¿Sí? Y. Entonces, eso nos falta determinar o anotar aquí, para que lo tenga en forma vectorial. Dirección es Y. No se va a mover en J porque estoy hablando de un punto que esté sobre el eje X. Ahora, suponiendo que P esté del lado negativo, o sea, tengo una coordenada negativa, igual, ¿no? Sus campos Q1, Q2 van a ser, ¿no? Hacia la izquierda ahora y Q3 hacia allá, ¿no es cierto? Igual, ¿qué es lo que cambiaría ahí? Para que se ajuste en un punto P acá, ¿cómo tendría que cambiar la fórmula? ¿Qué es lo que debería adaptar? Démosle un valor, por ejemplo. Ya, si X desde Q1, o sea, este sería X, suponiendo, ¿no? Para que apunte hacia menos I, ¿cómo tendría que darse? Observen acá. Si yo reemplazo en X, o sea, un valor 3, digamos que este sea un punto 3, 3 al cuadrado, ¿sí? Saldría positiva, más I, ¿no? Y yo lo que quiero es que apunte hacia la izquierda. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo ajustaría esta relación? Para un lado negativo no me va a cuadrar necesariamente. Bien, entonces vemos que esta fórmula es válida para valores de X mayor o igual que 0. Y 2, bueno, ya que es al cuadrado, no se necesita tener el valor absoluto, puesto que ya está elevado al cuadrado. Eso es correcto. En cambio, en el caso del potencial, sí, porque es una distancia que tiene que ser siempre positiva. ¿Listo? Ya, entonces me dice, asumiendo que el potencial Bx, la parte B, de cierta distribución de cargas está dado por la función hallada en A, ¿sí? Determine el campo eléctrico sobre el eje X y la fuerza eléctrica sobre la carga Q ubicada en P1. Ya me están dando valores de P1. Bueno, por último me piden hallar cuál es el valor de una fuerza. Ya, vamos a terminar de escribir esto de acá. Ya, esta es nuestra fórmula del campo eléctrico. ¿Sí?
nos dice hallar la fuerza. Bueno, la fuerza eléctrica, la fuerza eléctrica, debido a una nueva carga, y esté colocada en donde estaba P, o sea, en X, ¿sí? No es otra cosa que el campo eléctrico en el punto P por esa carga que le vamos a llamar Q0. Y quiere decir que a esta fórmula del campo eléctrico solo le debo agregar Q0, la nueva carga, donde o con Q0 es igual a la nueva carga que me están proponiendo, ¿no? O Q', mejor dicho, ¿no? 10 por 10 a la menos 18 coulombs, ¿no? 10 por 10 a la menos 18 coulombs. Entonces, simplemente de esta fórmula del campo eléctrico le agrego Q0 nada más a esta expresión y ya tendríamos la fuerza eléctrica sobre dicha carga. Claro está, para una posición X mayor que 0. Si quiero trabajar para una posición X menor que 0, simplemente habría que poner menos I para que todos los signos se inviertan, por supuesto. Muy bien. Vamos a ver todo el problema aquí en cuestión. ¿Listo?